Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Nos encontramos en el espacio de la Universidad de San Isidro, desde el Instituto Juan Carlos Escanone, con este evento que es nuestra segunda sesión de Ecoteología, Buen Vivir y Espiritualidad. Así que sin más preámbulos le voy a agradecer y pasar la palabra a nuestro teólogo favorito de la Carlos Enríquez, a Carlos Abrigo. Así que Carlos, la tarde es tuya y contanos a ver un poco de nuestros invitados especiales de hoy. Gracias, Estefanía. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Me es grato saludarles y darles una cordial bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de escuchas interdisciplinares, organizado por el Instituto Juan Carlos Escanone de Estudios de Filosofía y Ciencias Sociales, también organizado por la Dirección de Formación Identitaria de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, con sus institutos de Teología, de Filosofía y de Pastoral Juvenil. Yo tendré el gusto de conducir esta sesión que tratará sobre un tema de profunda pertinencia para todas y todos a quienes nos toca vivir este tiempo de tanta fragmentación social, de incertidumbre, de vulnerabilidad. Estamos en un periodo, como sabemos, de crisis planetaria y no sabemos lo que saldrá de ella. Todo lo que testimonia la posibilidad de salir de esa crisis, por cierto, será siempre una buena noticia. Citando a Hölderlin, allí donde crece el peligro, crece también la esperanza. Y el título de esta segunda sesión así lo sugiere: Ecoteología, Buen Vivir, Espiritualidad. Para abordar esta temática tenemos tres personas que considero de lujo. Emilce Cuda, del Instituto Juan Carlos Escanone de la Universidad Católica de San Isidro, Román Yuridi, de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Heriberto Cabrera, del Instituto Teológico Egidio Viganó de la Universidad Católica Silva Enríquez, a quienes presentaré con más detalles luego del saludo que nos realice Enrique del Percio, rector de la Universidad de San Isidro. Enrique, por favor. Muchísimas gracias, querido Carlos. Bueno, realmente es estas cosas del Zoom que, si bien la pandemia no nos permite tener el gusto de reencontrarme personalmente con mi querido amigo Carlos, de todos modos, por lo menos nos permite vernos, aunque sea de esta manera. Y sí nos permite también poder encontrarnos y poder trabajar mancomunadamente entre la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile y la Universidad de San Isidro de la Argentina, en una cantidad de cuestiones, una de las cuales, quizás la más notoria desde el punto de vista de su manifestación pública, sea este ciclo que hemos denominado Escuchas Interdisciplinares. En esta ocasión vamos a hablar, como decía Carlos, de un tema bien importante, que es esta cuestión de cómo pensar la ecología integralmente, cómo pensar la ecología no desde una perspectiva verde, de un progresismo más o menos superficial, sino pensarla en toda su radicalidad. Y obviamente los invitados que tenemos hoy dan cuenta de por qué las dos instituciones, tanto la Universidad Católica Silva Enríquez como la Universidad de San Isidro, pueden sentirse orgullosas. En primer lugar, por contar en sus planteles con docentes de esta jerarquía, de esta categoría, y además también por poder tener invitados, como a quien hoy podemos tener el lujo de que nos acompañe desde afuera de nuestras instituciones, pero sintiéndose parte de nuestras casas también. Así que desde ya, muchísimas gracias. Hago votos por la continuidad y el futuro de esta tan fecunda relación entre nuestras instituciones. Y sin más preámbulos, entonces, te devuelvo la palabra, querido Carlos, para que vayas dando la presentación a nuestros expositores. Ok, muchas gracias, Enrique. Después de este saludo, me permito presentar a nuestros invitados, a nuestra invitada. Y luego ellos harán uso de sus presentaciones en un tiempo que no debe exceder los 15 minutos cada una de las presentaciones, y en eso quisiera ser bien enfático en que podamos respetar esos minutos, porque es probable que más de alguna tenga actividades comprometidas por la tarde de este día jueves.
Bien, me complace señalar que estamos con Emilce Puda, es doctora en Teología Moral por la Pontificia Universidad Católica Argentina, es profesora investigadora de la Facultad de Teología de esa misma universidad, especializada en el diálogo entre teología y política, y también es profesora de otras universidades, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Integra el equipo asesor del CELA, es secretaria académica de la Maestría Internacional en Estudios del Trabajo de Flaxo, integra el equipo internacional CERAS de París para el programa UIT Vaticano El Futuro del Trabajo, el trabajo después de Laudato Si, coordinadora del Grupo de Trabajo Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, sobre teología, ética y política, coordinadora internacional de la Unión de Trabajadores de Edificios de Iberoamérica. Entre el año 2016 y el 2018 ha sido presidenta para América Latina de la Red Mundial de Teólogos Eticistas, presidenta de del RC43 sobre religión y política del IPSA, discípula de los filósofos argentinos Ernesto Laclau y Juan Carlos Escanone, cosa no menor. Ha publicado, entre otras obras, el libro Para leer a Francisco, Teología, Ética y Política, el año 2017, creo. Y bueno, ha sido conferencista en varios lugares de América Latina, Norteamérica, Europa y Asia. Por su parte, Heriberto Cabrera es sacerdote salesiano, doctor en teología práctica, realiza docencia en Domuni Universitas y en otras universidades extranjeras, es académico investigador del Instituto Teológico Egidio Viganó de la Universidad Católica Silva Enríquez, donde además realiza docencia sobre ecoteología a estudiantes de distintas carreras de la universidad. Recientemente, el 2 de junio pasado, presentó al público su último libro titulado Colapso, Apocalipsis o Renacimiento, Teología en tiempos de crisis. Tiene una vasta trayectoria como misionero, lo ha sido en Europa, América del Norte, África, Madagascar y recientemente en la isla de Mauricio. Además, es instructor de buceo, una de sus grandes pasiones, según nos ha contado, pasión que ha estado reprimida en el último tiempo por la pandemia, lamentablemente, pero ya vendrán tiempos mejores, Heriberto. Por su parte, Román Yuridi, nuestro tercer invitado. Román es doctor en teología por la Escuela de Teología y Ministerio, Boston College en Estados Unidos, académico de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también ejerce como coordinador de las relaciones internacionales de esta facultad. Su investigación y docencia se orientan en gran medida a una crítica cristiana a los valores culturales, creencias y actitudes que subyacen a la crisis ecológica actual, como a una actualización ecológica del cristianismo, tanto en su enseñanza como en sus prácticas. Román es autor del libro Ecoteología hacia un nuevo estilo de vida, publicado en 2018, y de otras publicaciones que están vinculadas a la temática de las religiones y la sustentabilidad. Muchas gracias, Emilce, Heriberto y Román, por el tiempo dedicado a la preparación y a la presentación de sus ponencias. Empezaremos en esta ocasión con Román Yuridi, a quien le doy la palabra y tiene sus 15 minutos para que nos presente lo que él ha preparado para esta oportunidad. Román, por favor. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Y tengo que comenzar diciendo que estoy súper nervioso porque hace unos 20 minutos empezaron a hacer arreglos en el departamento de abajo mío. Entonces, tengo asuntos que se escuchen martillazos. Entonces, pido disculpas de antemano. Acabo de enviar un WhatsApp para pedir que dejen de martillar, pero no sé si se va a realizar. Ya. Así que pido disculpas. Lo segundo, pensé que tenía 20 minutos, así que voy a apretar el acelerador desde ya. Y lo que les propongo surge de un capítulo de un libro que escribí hace poco para un libro del Centro Teológico Manuel Larraín, y que se llama A la escucha del buen vivir, iluminando el despliegue de una espiritualidad ecológica cristiana, y que tiene como punto de partida el encuentro de dos preguntas distintas. La primera es ¿en qué consiste una espiritualidad ecológica cristiana? ¿Cuál es su especificidad? Entendiendo que en esa pregunta hay una doble tensión de diluir una espiritualidad cristiana ecológica de tal manera que pierde su especificidad,
o transformarla en una espiritualidad de nicho, es decir, que es una espiritualidad solo para aquellos y aquellas que tienen ya previamente intereses por las cuestiones socioambientales, pero que no atañe al conjunto de los creyentes. Es una primera búsqueda o pregunta. Y la segunda, un tema que me atrae, es cómo progresivamente en la Iglesia Católica y en la teología se nos invita a escuchar la sabiduría propia de los pueblos originarios, y que esta sabiduría está encarnada en esta noción del buen vivir. Entonces, me atrae cómo se produce un desplazamiento en el discurso de los pueblos originarios como parte de las poblaciones excluidas y pobres, a considerar que son poblaciones que portan y comunican una cosmovisión y una forma de vida que hoy día es clave para enfrentar la crisis socioambiental que estamos viviendo. Entonces, en la confluencia de esas dos preguntas, yo me pregunto, ¿qué es lo que hay que escuchar? Cuando se nos invita a escuchar al buen vivir de los pueblos originarios, ¿qué es lo que hay que escuchar? ¿Qué es lo que tendríamos que escuchar? ¿Y cuáles son las eventuales implicancias de esa escucha? Entonces, un primer punto que me interesa, yo quisiera compartir un PowerPoint, no sé si se puede, Estefanía, para términos de claridad. Sí, te habilito. Ya, perfecto. Mientras tanto sigo hablando. Entonces, un primer punto es mostrar que hay bastante consenso en que para hacer frente a la crisis socioambiental no basta aplicar más ciencia y técnica, ni tampoco los acuerdos jurídicos, ni incentivos económicos. O sea, no va a bastar con eso, sino que se requiere también intervenir esta crisis desde el punto de vista cultural, es decir, las creencias, los valores y las prácticas. Y es... ¿están viendo la presentación, no? ¿Sí? Perfecto, gracias. Entonces, es en esa idea de la necesidad de intervenir también culturalmente lo que está aconteciendo, es que la Iglesia Católica, junto con otras religiones y también con visiones de pueblos originarios, tienen una propuesta propia, no solo de comprensión de la crisis y del análisis de la misma, sino también de sus eventuales soluciones, de lo que habría que hacer. En esa perspectiva, es que la propuesta católica progresivamente ha estado enfatizando la necesidad de escuchar a los pueblos originarios y particularmente esta sabiduría encarnada en la noción de buen vivir. Entonces, lo que yo voy a presentar es cómo se comprende el buen vivir y entonces ciertas corrientes que hay en la comprensión de esta noción. Segundo, cómo hoy día es una noción en construcción y en cierta manera en debate, que implica al menos dos tensiones que les propongo ahí: la consideración e incorporación de su dimensión espiritual y también la articulación de lo local, el enraizamiento de esa perspectiva del buen vivir en territorios concretos, pero también su aspiración a hacer una narrativa más global. Y en tercer lugar, cómo este proceso de irrupción de la noción del buen vivir en cuanto a categoría política, pero también religiosa y cultural, puede iluminar esa irrupción en la conversación sobre la sustentabilidad, puede iluminar el despliegue de una espiritualidad ecológica cristiana. Ahí propongo tres aspectos. Bien, entonces, cuando se nos propone escuchar al buen vivir, y esto que se dice casi al pasar en Laudato Si, por ejemplo, una cita que pongo ahí, que hay que prestar atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones y valores culturales en tanto interlocutores indispensables. Eso que se dice casi al pasar en Laudato Si, ciertamente adquiere una densidad distinta en Querida Amazonía, donde no se propone meramente una escucha estratégica en el sentido de aprender de lo que los pueblos originarios despliegan como visión o como prácticas ecológicas, sino que hay un fundamento teológico. Y el fundamento teológico está expresado en esas citas que les propongo ahí. Primero, que mientras luchamos por ellos y con ellos, estamos llamados a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Es decir, hay una sabiduría que Dios está comunicando a través de los pueblos originarios. Y en segundo lugar, la irrupción de esta categoría como un lugar teológico. Los creyentes encontramos en la Amazonía un lugar teológico, un espacio donde Dios mismo se muestra y convoca a sus hijos. Entonces, una sabiduría que quiere ser comunicada y un lugar teológico que está expresando justamente a Dios. Entonces, escuchar a los pueblos originarios desde el punto de vista teológico, tal como lo propone
querida Amazonía, y sus culturas ancestrales, es conectar con lo que Dios mismo está comunicando en y a través de ellos. Entonces, ahí es donde yo propongo, entonces, ¿qué es lo que hay que escuchar? ¿Qué es lo que hay que escuchar? Querida Amazonía propone una comprensión del buen vivir, que la pongo ahí en su número 71, y que centra la comprensión en la categoría de armonía. Es una armonía personal, familiar, comunitaria y cósmica, y que además se expresa en un buen hacer, en su modo comunitario de pensar la existencia, en la capacidad de encontrar gozo, plenitud, en medio de una vida austera y sencilla, etc. ¿Ya? Entonces, hay que escuchar esta armonía personal, familiar y comunitaria y cósmica. Y en el ejercicio de esa escucha, querida Amazonía dice, ojo con dos cosas. Ojo con generalizar, generalizaciones injustas que desconocen diferencias y que simplifican y sacan conclusiones un poco rápidas. Y por otra parte, ojo con no atender entonces al modo concreto en que los pueblos específicos comprenden el buen vivir. Entonces, escuchar los pueblos originarios es escuchar lo que Dios está comunicando, y lo que en principio dice querida Amazonía está comunicando una categoría de armonía personal, familiar, comunitaria y cósmica. Ahora, cuando uno intenta mapear el uso discursivo de la noción de buen vivir, con lo que se encuentra es con una diversidad de usos, y esos usos varían según el lugar de enunciación, según la afiliación política, cultural, ideológica de aquel o aquella que utiliza la noción, y según una cierta corriente en la cual esa noción es utilizada. Yo aquí abajo propongo, a modo de ilustración, parte de la bibliografía que uno puede consultar. Han habido varios intentos desde la antropología, etnografía y también sociología de caracterizar el buen vivir. Particularmente yo propongo centrarme en esta propuesta que es de dos autores, Hidalgo Capitán y Ana Patricia Cubillo Guevara, ella es ecuatoriana, y que proponen en diferentes artículos esta comprensión del buen vivir a través de tres corrientes. Es decir, más que buen vivir, habría que hablar de buenos vivires, en plural, o convivires, y no es una noción en ese sentido unívoca, sino que en cierta medida está en construcción. Las tres corrientes que proponen estos autores son, por una parte, la indigenista, la socialista y la ecologista postdesarrollista. Entonces la muestro rápidamente. En primer lugar, la indigenista está asociada, ese uso, justamente a los movimientos indígenas del Ecuador, de Bolivia, de Perú, y está asociada a indígenas o indigenistas intelectuales, como Simbaña, Oviedo, Dávalos y Ampara, que prefieren los términos originales de los pueblos originarios, como el Suma Causay en quichua, el Suma Camaña en aymara, o el Arin Causay en quechua. Entonces es importante también reconocer que en otros pueblos originarios latinoamericanos existen términos también similares, como por ejemplo en Chile el Cumemunyen, en el pueblo mapuche. Estos autores y autoras prefieren los términos originales, porque el proceso de traducción al término de buen vivir les parece que, por una parte, despoja a los términos originales de su dimensión espiritual, y en ese sentido los desarraiga de sus raíces ancestrales y los hace perder su sentido más propio, y por otro, hace que los términos originales se vinculen con otras corrientes de pensamiento y conlleva una alteración de la comprensión primigenia. Es decir, la traducción a la noción de buen vivir les parece que ejerce una usurpación y una tergiversación. El acento de esta corriente, que prefiere los términos originales, está en la autodeterminación de los pueblos ancestrales, así como la necesidad de transformar los estados-nación más bien en estados plurinacionales. Y en ese sentido, el uso de las nociones originales son una búsqueda histórica, una resistencia y un proyecto global, de alguna manera, de decolonialidad. Hidalgo Capitán y Cubillo Guevara enfatizan que en esta corriente el acento está puesto en la identidad y la autodeterminación. La segunda corriente, la socialista, enfatiza más bien la equidad social y tiene su nicho de uso en los procesos políticos fundamentalmente de Bolivia y Ecuador,
al punto que han sido incluidos el término buen vivir en sus constituciones. Y en ese proceso de utilización del término se produce un cierto hibridaje. Autores importantes aquí son René Ramírez, Álvaro García Linera, José Luis Coracho y François Huttard. Enfatiza esta corriente entonces el rol estatal en la comprensión y en el despliegue de un buen vivir entendido fundamentalmente como la equidad social. Entonces ya no importan tanto las cuestiones ambientales, identitarias o culturales que enfatizan las otras corrientes, sino más bien el aumento del bienestar tangible de las poblaciones propias de esos países. En tercer lugar, la tercera corriente, la ecologista, que está vinculada a intelectuales y activistas sociales y ecológicos latinoamericanos, pone el acento en la crítica al desarrollo, a la idea de desarrollo, y promueve una comprensión alternativa al mismo. Autores como Eduardo Codinas, Alberto Costa, Arturo Escobar, comprenden esta noción de buen vivir como una noción abierta, que está en permanente construcción, y que si bien tiene conexiones con tradiciones indígenas y sabidurías ancestrales, y esas conexiones son muy importantes, su significado no se reduce a la comprensión que esos pueblos tienen del buen vivir. Entonces, es una noción no estática, sino que tiene diferentes concreciones históricas y que se comprende de manera distinta según los contextos, manteniendo, eso sí, un eje común para esta corriente en la crítica al desarrollo y una superación o alternativa al mismo. ¿Quiénes son los que llevan adelante el buen vivir? Ya no es el Estado, como lo comprende la corriente socialista, sino más bien los movimientos sociales. Movimientos indígenas, ecologistas, feministas, obreros, pacifistas, etc. Bien. Carlos, ¿cuánto tiempo me queda para...? ¿2 minutos? Perfecto, entonces voy a apretar el acelerador. Le pido disculpas, había entendido que eran 20 minutos. Entonces, esta escucha de una noción en construcción y diversa me parece que refleja dos tensiones importantes. La primera, lo digo así, es el lugar de la dimensión espiritual del buen vivir. Y aquí la tensión puede ser entendida de esta manera. Está el riesgo de, por asumir una comprensión del buen vivir, que busca asumir diferentes contextos geográficos en su aplicación, se pierde la raigambre religiosa y la dimensión justamente espiritual propia de los pueblos originarios. Y a la medida en que se lo enraiza más bien y se lo vincula a noción, a los términos originarios, lo que se pierde eventualmente es su capacidad para construirse como una narrativa global que incorpora diferentes concreciones históricas. Es decir, se corre el riesgo de construir una narrativa muy general que no representa en concreto a ningún territorio, ningún pueblo, o al recuperar esa dimensión espiritual lo diferencia de tal manera que ya no es posible hacer esa comunicabilidad entre territorios. La segunda tensión es, para algunos autores y autoras, la irrupción del buen vivir en el discurso latinoamericano sobre la sustentabilidad y también en la teología y en el uso eclesial. Lo que hace es una articulación fortuita, me parece que es una articulación fortuita entre demandas históricas de poblaciones marginalizadas en Latinoamérica, como son los pueblos originarios, una confluencia fortuita con movimientos mundiales que buscan una alternativa al desarrollo, pero que están buscando justamente un anclaje en territorios concretos y en formas específicas de vivir. Entonces lo que estaría operando la noción del buen vivir, de un punto de vista político y cultural y social, es esta confluencia fortuita entre estas demandas históricas asociadas a pueblos específicos y más bien narrativas globales, por ejemplo, como el decrecimiento, que encuentran aquí un anclaje concreto en poblaciones y formas de vivir. Lo último entonces que quisiera decir es que este proceso de escucha, lo que estoy tratando de plantear, es que cuando se nos pide escuchar a la noción de buen vivir, hay que escuchar no solo aparentemente ese sentido de armonía que comunica, de manera personal, familiar, comunitaria y cósmica, sino que también hay que escuchar sus tensiones y este proceso progresivo de irrupción de una noción desde el punto de vista político,
social, cultural y también religioso. A mí me parece que escuchar también las tensiones que hoy día tiene esa noción en construcción ilumina el progresivo despliegue de una espiritualidad ecológica cristiana que todavía está en ciernes. Y entonces, me parece a mí que esta escucha le permite a la espiritualidad ecológica cristiana tres cosas. En primer lugar, le permite reconocer la importancia del arraigo comunitario. Tal como decía el buen vivir, en cuanto a noción política, cultural, social, eventualmente también religiosa, corre el riesgo de transformarse en una narrativa demasiado general y poco enraizada, o enraizada en pueblos específicos y que pierde su comunicabilidad. La espiritualidad ecológica cristiana, al revés de lo que acontece con el buen vivir en cuanto a noción, corre el riesgo hoy día justamente de ser una noción general, pero que no tiene una concreción específica en ninguna comunidad, en ningún territorio, de modo concreto. Y se transforma en una especie de recetario, en un eslogan, pero que tiene poca mordiente real en las comunidades. Aquí creo que hay un desafío muy específico, que es lograr vincular o seguir vinculando las creencias y el núcleo de la fe cristiana con el cuidado de la casa común, o la opción por la sustentabilidad. Hay que salir como ahí de la extrañeza, de que son desafíos opcionales, pero que no tienen que ver finalmente con el núcleo de la fe cristiana. Segundo aspecto, y tercero, y lo digo rápido, porque me estoy alargando, perdón Carlos, ¿sí o no? Ya. El segundo aspecto, entonces, que ilumina la historia del buen vivir para la espiritualidad ecológica cristiana es el realce de su dimensión religiosa. Tal como decía, me parece que es clave que se continúe el proceso de mostrar por qué y de qué manera el seguimiento de Jesucristo comporta inherentemente y no de modo opcional el compromiso con la sustentabilidad o el cuidado de la casa común. No hacer esto, no hacer este ejercicio, es trasladar este compromiso a una mera opción personal, una opción entre otras que puede sintonizar con mi propia sensibilidad o con mis búsquedas, pero que finalmente no termina de ser un aspecto central de la fe cristiana. Ahora, en este proceso de conexión, me parece que es muy importante también la revisión de las creencias y las prácticas cristianas. Sabemos que el cristianismo ha sido sindicado como una de las causas históricas de los problemas socioambientales actuales. Para hacer frente a eso, a ese tipo de crítica, no basta una apologética, no basta tampoco un ejercicio de anamnesis, recordar figuras históricas como San Francisco de Asís, sino que es preciso efectivamente llevar adelante un proceso de revisión de creencias y de prácticas. Muy importante. Y por último, creo que esta historia del buen vivir, lo que permite a la espiritualidad ecológica cristiana es, como pongo ahí, la politización de la espiritualidad ecológica. Tal como mencionaba, en la corriente ecologista, posdesarrollista, el atractivo del buen vivir está justamente aquí, en que articula fortuitamente narrativas globales que buscan alternativas al desarrollo con territorios concretos y prácticas específicas. Eso implica necesariamente una incidencia política, un proyecto alternativo, una puesta en conflicto con formas de vivir, de pensar, con procesos económicos, políticos y estructurales. Entonces la espiritualidad ecológica cristiana tiene también que desarrollar de mejor manera este aspecto, su incidencia, su mordiente política. Si pongo un ejemplo breve, si uno ve Laudato Si, por ejemplo en la encíclica, el tercer capítulo es una crítica cultural muy fuerte al paradigma tecnocrático, al antropocentrismo desviado, y sin embargo, el capítulo sexto, quinto y sexto, donde desarrolla la espiritualidad, volvemos a un aspecto más personal, el agradecimiento, el gozo, el descanso personal. Hay una falta ahí de transponer esta crítica cultural también a una incidencia más política desde el punto de vista de la espiritualidad. Ahora, en ese ejercicio de escucha, de buen vivir, y en esta tarea de politizar la espiritualidad ecológica cristiana se las tiene que haber con temas controversiales, que son promovidos justamente por la noción de buen vivir, como son los derechos de la naturaleza o como son también una perspectiva biocéntrica, que eventualmente tiende a homologar el valor de todos los seres y cosas existentes.
Bien, si lo digo en un solo párrafo para terminar, yo diría que entonces ponerse a la escucha de la sabiduría de los pueblos originarios en relación con los desafíos socioambientales supone evitar la tentación de transponer acríticamente prácticas y conceptos que les son propios. El buen vivir enriquece enormemente la conversación sobre la sostenibilidad y los estilos de vida en el contexto latinoamericano. Sin embargo, su potencial iluminador no se restringe al sentido de armonía entre las personas y con la naturaleza que comunica, ni tampoco solo las prácticas que lo encarnan. Sus tensiones y sus desafíos actuales de la integración de buen vivir echan luz también sobre otros procesos de articulación de cómo visiones religiosas y prácticas sustentables, como es el caso de la espiritualidad ecológica cristiana. Entonces, escuchar el buen vivir es también escuchar esa historia de constitución progresiva de una noción espiritual, política y cultural. Porque esa historia acompaña e ilumina otras historias, como es la búsqueda actual de una búsqueda cristiana por una vida ecológicamente más amigable. Bien, pido disculpas, Carlos, me largué un poco más de lo esperado, pero como digo, originalmente pensé que eran 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Román. Por suerte no te martillaron la presentación, así que la pudimos escuchar bien. Bien, le doy el tiempo a Heriberto Cabrera para que nos haga su presentación. Heriberto, por favor. Maimai Huemul, Maimai Peñi, Maimai Papai. Maimai. Debido a la importancia del tema y a la seriedad de este encuentro, puesto que tengo el honor de dirigirme a ustedes, los he saludado en mapuche. Sí, el saludo es muy importante porque mapuche va más allá del hola, ¿cómo está usted? Saludar significa incluir un interés por la familia, la comunidad, el territorio, el sector en el cual se vive. Como ven, ya comencé a hablar del buen vivir. Pero también les deseo shalom, la paz de Dios, una paz que no es solo armonía, sino reconocer una alianza, una presencia y un Dios que nos salva ahora, en este preciso instante. Es muy significativo para mí que se me pida hablar del buen vivir en esta jornada de escucha interdisciplinaria, porque no puedo olvidar que una parte de mi familia viene de Purén, tierra eminentemente mapuche, y hoy es como si retomara una parte de mis raíces gracias a ustedes. Cuando miro la historia y mi historia me doy cuenta que como tantos otros, yo soy fruto de un mestizaje. Y quisiera comenzar con una experiencia, la experiencia de escuchar un poema de Rikura Shiwailaf, que dice así: las palabras son como el sonido del kultrum, me están diciendo mis antepasados, pues se sujetan el misterio de la sabiduría. Por eso con tu lenguaje florido conversarás con los amigos e irás a parlamentar con los wincas. La sabiduría ancestral de nuestras culturas, pero también de nuestra tradición judía. Parlamentar con los wincas no es un poco lo que hacemos hoy, en esta tarde. Y mi breve ponencia sobre ecoteología y buen vivir tocará dos puntos: el concepto antropológico, un poco en América Latina, en Chile, y su dimensión política, y el buen vivir en la teología, un poco en la Biblia y su dimensión transversal en diferentes dimensiones de la teología y de la práctica cristiana. Yo encuentro extraordinario esto que está sucediendo hoy día, porque con esta conferencia se confirma que hay que integrar el conocimiento ancestral incluso en la universidad. Cuando uno habla de culturas ancestrales, pueblo originario, hay que evitar, a mi parecer, dos cosas. El primero, en el caso de las culturas que ya no existen o que están desapareciendo rápidamente o que son muy particulares, evitar hacer de la arqueología el cultural, es decir, simplemente decir, oh, qué lindo, qué inspirador, y allí quedó todo, una especie de nostalgia del pasado y una admiración como la del turista delante de una vitrina de museo. Lo que yo hice visitando la reserva de Emberas de las afueras de Paraná, a la orilla del río Chagres. Una segunda cosa a evitar cuando se trata de culturas aún vigentes, pero que no son nuestra propia cultura, ya sea porque somos de otro país o porque vivimos en la ciudad o simplemente porque perdimos esas raíces y adoptamos o integramos otras, podemos preguntarnos qué puede aportarme una reflexión sobre el buen vivir, y a mí, y a todos los que estamos lejos de la cultura ancestral. ¿De qué sirve esta tarde que hablemos de esto? Solo menciono que otra manera de ser es representar una cultura, hablar directamente de la cultura ideológicamente,
pero como yo no represento ninguna cultura ancestral, al menos como hoy se suele entender, no voy a seguir esta pista en esta intervención. El concepto antropológico, bienestar, bien-être, buen vivir, well-being. El bienestar es una cuestión que no solo preocupa a las culturas ancestrales. A nivel internacional, la ONU posee datos y es uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, el bienestar para todos. En Chile incluso han habido encuestas sobre la calidad de vida buscando entender y profundizar el bienestar de las personas. Muchos consideran el buen vivir como un elemento de espiritualidad, como dijo Román, otros como un paradigma, yo lo considero como un valor cultural. En las culturas centrales latinoamericanas han desarrollado entonces una manera de vivir las relaciones que se expresa en este concepto del buen vivir, que con muchos conceptos puede abarcar muchas cosas, que da para mucho y que hay tantas interpretaciones. Recuerdo, sin embargo, que para esos grupos este buen vivir tiene una dimensión comunitaria e identitaria que está muy ligada. En quechua, como ya decía Román, el Suma Calzai es una expresión que se refiere a una cosmovisión de tipo ancestral de la vida. En Ecuador esto se ha traducido en español como buen vivir. En Bolivia, por ejemplo, la palabra original en aymara es Suma Camaño, como ya dijeron anteriormente, que también me parece podría traducirse como vivir bien. El concepto buen vivir porta en sí también una idea de movimiento. El perfecto equilibrio está en el movimiento constante, como por ejemplo el corazón que nunca se para, nunca para de latir. Y para alcanzar ese ser existencial, el Kausai, que es como una especie de energía viviente, el hombre andino debe hacerlo a través del Rurai, que es se podría traducir como movimiento haciendo, mover haciendo. Es interesante que el sentido del buen vivir desde finales del siglo XX se ha desarrollado como una propuesta política, por ejemplo, en Ecuador y Bolivia. El profesor Luis Maldonado dice que el buen vivir no se debe entender como modelo de desarrollo, sino como una alternativa al desarrollo. Es muy radical eso. En esta misma línea, Moira Milán, una activista mapuche argentina, hablando del buen vivir, esta vez mapuche, nos dice que el neocapitalismo es incompatible con la concepción mapuche de las relaciones. Y la cultura está al opuesto de la concepción materialista y el cambio debe ser radical, no solo una adaptación. Bueno, yo quisiera abrir un poco el concepto a lo universal. No hay que idealizar tampoco, ni despreciar las culturas tampoco. El Papa insiste mucho en esto. En Fratelli Tutti 134 se dice incluso que las culturas diversas que han gestado su riqueza a lo largo de los siglos deben ser preservadas para no empobrecer el mundo. Entonces, fin de citación, el concepto de buen vivir está presente también fuera del contexto latinoamericano y de Caribe. Solo por dar dos ejemplos, porque estamos rápidos, pienso en Madagascar, donde existe algo muy similar que se llama el Fiabana, que son las buenas relaciones, pero aquí se agrega la buena relación incluso con los muertos. O el Ubuntu, como ser humano africano, y que utilizan en los Zulu y las Xhosa del África del Sur, que consiste también en una regla ética enfocada en la lealtad de las personas y de las relaciones entre estas. Pero bueno, no podemos desarrollar eso hoy día. Atención, no estoy de acuerdo de alargarlo tampoco tanto, como a veces pasa con la ecología, que todo se vuelve ecología. Me refiero, por ejemplo, a lo que algunos dicen, como por ejemplo el monje benedictino Marcelo Barros, que piensa que las tradiciones religiosas tienen palabras diversas para traducir ese ideal. Incluso él habla del nirvana. Esta manera de ver, a mi parecer, me parece superficial y súper ingenua, casi una recuperación epistemológicamente indebida. En todo caso, el buen vivir ancestral tiene, a mi parecer, una versión actual muy cerca de las culturas originarias. Me refiero a conceptos como simplicidad feliz o feliz sobriedad. Pienso autores famosos como el filósofo Pierre Rabhi y tantos otros, ya la simplicidad voluntaria o la sobriété heureuse, o a las citaciones de Laudato Si, 224, 225 de esos conceptos. A propósito del francés, la lengua tiene una expresión muy linda para decir eso, dice bien-être, que se traduce como bienestar, pero que traducido textualmente podría significar bien ser o bienestar, como si el buen vivir también fuera un bien ser, un estar bien consigo mismo. Al menos a mí me parece sugestivo como interpretación. Aquí en Chile, aplicar conceptos religiosos pone problema. Recuerdo que la encuesta Bicentenario decía que 1/3 de los consultados se declara ateo, principalmente los hombres entre 25 y 30 años. Otra habla incluso de 20%.
En oposición a lo que vengo a decir, el International Social Survey Program afirma que el 54% de los chilenos creen en la energía espiritual localizada en las montañas, lagos, árboles o cristales. Eso hace pensar. Quizás lo que se rechaza quizás lo que se rechaza en realidad son los conceptos cristianos. Es en ese contexto de mucha tensión que hoy en día se habla cada vez más de un concepto presente en una de nuestras culturas, hablo particularmente de la mapuche ahora, quien ubica la vida en el centro del desarrollo, como una forma de perpetuar la especie humana. Esta diferencia sustantiva con las ideologías se encuentra en su cosmovisión. Muchos piensan que la concepción mapuche puede contribuir a un nuevo modelo de desarrollo, pero es algo bastante radical, un nuevo modelo alternativo. Bueno, como el tiempo pasa, voy a hablar un poco de la teología. El buen vivir en teología se ha abordado desde la ecoteología, como nos recordó Román, porque este permite darle también un soporte teórico y tiene instrumentos que favorecen su valoración, pero también podría ser tomado desde el punto de vista de la misiología o de la inculturación, pero no me quiero perder en cuestiones disciplinarias o hermenéuticas hoy, que son importantes por supuesto, pero no creo que sea el momento. La Iglesia ha acogido este concepto también en su reflexión y me parece muy esclarecedor lo que querida Amazonia da como definición en el 71. Dice que implica una armonía personal, familiar, comunitaria y cósmica, y que se expresa en su modo comunitario de pensar la existencia, la capacidad de encontrar gozo y plenitud en medio de la vida austera y sencilla, así como en el cuidado responsable de la naturaleza que preserva los recursos para las siguientes generaciones. Los pueblos aborígenes podrían ayudarnos a percibir lo que es una feliz sobriedad. Fin de citación. Es decir, el concepto tiene una dimensión personal, familiar, comunitaria y cósmica. El buen vivir sueña con una tierra sin mal en donde reina la armonía. En ese sentido es un concepto amplio, dinámico, que como nos hace notar a David Contreras. Volviendo a lo que decía el Papa Francisco en el número 71 que cité, de una manera de vivir y de gozar la vida caracterizada por la simplicidad, el cuidado de la naturaleza y sus recursos, pensando en los que vienen después. Yo a esta visión magisterial de buen vivir agregaría que es interesante ver cómo esta expresión hace emerger el sujeto yo. El yo en las comisiones ancestrales está unido siempre a la comunidad. En esta cosmología andina del Pachacahuay, la armonía concierne la naturaleza, los animales, a los ancestros, la divinidad y espíritus de la naturaleza. A propósito de estos tres últimos, ancestros, divinidades y espíritus, ellos son difícilmente valorizados por el cristianismo y son ignorados en la pastoral o bien se les aborda en contraposición a la concepción cristiana. El Kumemongue o Monguén y el cristianismo, el concepto de buen vivir en mapuche se dice así, y implica salud, considera la relación entre el hombre y la naturaleza como horizontal, es necesario para un desarrollo armónico y una clave para lograr la salud. Si se recuerdan, en 2016 el obispo Vargas, como otros tantos, retomó esto en su carta pastoral. El concepto de Kumemonguén es un modo de vida y de establecimiento de relaciones de la cultura mapuche que está basado en la armonía de todos los elementos que constituyen el sistema. Y él explica y define en su carta eso. Como pasa el tiempo, avanzo. El buen vivir también puede ser visto como en una perspectiva de la salvación y liberación. Es también el anhelo de la Iglesia, pueblo de Dios que peregrina junto a los hombres y las mujeres de la Araucanía, dirá el obispo Vargas, y de tantas culturas. Hago notar que aquí el buen vivir está orientado hacia la salvación. En la Biblia se realiza este buen vivir, si se puede decir, aunque hago un salto rápido, en la historia del tiempo. Me refiero al shalom. La paz está a menudo asociada a la justicia. Por eso la pregunta que hace el Papa en el número 26 de Querida Amazonia dirigida a los pueblos originarios me parece muy pertinente. ¿Cómo imaginan ellos mismos su buen vivir para ellos y sus descendientes? Yo agregaría, pero también para nosotros, ¿cómo imaginamos nuestro buen vivir? ¿Solo como algo económico, como algo social, como un bienestar psicológico, como salud? En la Biblia encontramos una pregunta algo similar. Cuando se recuerdan en Mateo 10, 17, 22, cuando le dicen a Jesús, Maestro bueno, ¿qué hay que hacer para tener una herencia a la vida eterna? Y una particular exégesis de este texto, a partir de lo que he hablado rápidamente, me invita a decir que aquí no se habla en ese texto de un buen vivir, sino de Jesús como bueno. Él es el centro. Es él el sentido del buen vivir que estaría ligado a una persona. Hay una interpelación de Jesús, una pregunta, como si dijera, tú ya sabes lo que hay que hacer.
yo agregaría, ¿y por qué no lo hace? En el versículo 22 de esta citación hay una respuesta, tenían muchos bienes. Y vuelve aquí la cuestión de la simplicidad para poder ser libres de elegir y de actuar. El buen vivir como alianza también podría ser visto desde este punto de vista, como dice Ezequiel 37:26, ¿no? Una alianza con Dios, con nuestros antepasados. Es también un elemento cultural e identitario. Basta pensar en la Pascua, en la circuncisión, etc. Ahora, este buen vivir está orientado a la salvación, esa es la diferencia, que pasa por el respeto de las reglas del buen vivir, pero también por una preocupación hacia los más frágiles de nuestra sociedad, como, digamos, un coquemonguen en salida o periférico, si quieren. Hay otro elemento que quisiera señalar, es que el concepto buen vivir tiene una carga fuertemente relacional, lo que podríamos interpretar teológicamente cuando hablamos de fraternidad. Fratelli Tutti, a este respecto, nos propone un camino para teorizar nuestra reflexión sobre la fraternidad. Y cuando ustedes leen ese documento se dan cuenta de que muchos aspectos de buen vivir están presentes en este texto del Papa. Habría que completar eso con querida Amazonia, por supuesto, que precedentemente había hablado de la cuestión, pero a mí lo que me impresiona es ese Jesús que nos mira con afecto en nuestros esfuerzos y que en este momento histórico nos llama a esa radicalidad, la radicalidad de un buen vivir. Bueno, el tiempo pasa, casi termino. En el documento para el camino de la Asamblea Eclesial, no sé si han tenido la ocasión de leerlo, se dice que ese cambio al que yo creo que el buen vivir nos inspira, habla de una renovación misionera, pastoral, eclesial, una ruptura con lo anterior, una reforma espiritual, pastoral, institucional. Uno observa que también en esos documentos eclesiales hay como una gravedad y una amplitud de un trabajo que nos espera. Hay algo muy grave que está pasando, hay un cambio muy grande que tiene que suceder. Ahora, otra pista que, así rápidamente digo, me parecería que podríamos trabajar en la cuestión del shalom judío y cristiano, de ese buen vivir a la judía o a la cristiana manera, y que lo ve como paz, ¿no? Como la construcción del reino de Dios. Este concepto de shalom, yo creo que hay algo ahí que se podría articular, tiene una realidad múltiple, espiritual, interpersonal, social, internacional, y yo creo que incluso ecológica, de orden, de armonía, que nos hace recordar la creación al mismo tiempo que nos anuncia la recapitulación escatológica de las cosas. En el Antiguo Testamento el shalom tiene esa doble significación, ontológica y escatológica, y la paz es el ser salvado. La paz es la paz que Cristo, la paz que es Cristo, la que Él concluyó con el hombre. Entonces, shalom se utiliza convencionalmente también para saludar. Yo comencé esta conferencia dando un saludo en mapuche, porque los pacíficos son los destinatarios de la bienaventuranza, como dice Mateo 5:9, y del anuncio del reino. Pero también tiene una connotación de salud, como remarca Xavier León Dufour. La Iglesia quiere encarnar concretamente esta paz, mostrar que es posible lo que ella anuncia, lo que ella significa litúrgicamente y lo que ella confiere sacramentalmente. Así que la dimensión política y social de buen vivir encuentra un paralelo, diría yo, algo que podríamos trabajar en el cristianismo, que cree que el creyente tiene algo que proponer, una contribución creíble en una sociedad en la que tiene un poder limitado. Eso quiere decir darle antes que nada una cara evangélica a la comunidad que ella conforma. Esto hace también parte del sueño mapuche, la pretensión de poder contribuir a una sociedad en donde aunque no son mayoría. Y esto se parece mucho, y ahí habría que profundizar la cuestión del bien común y de la política. Termino, el buen vivir es un modelo o un modelo alternativo, o volver a un modelo ancestral. El documento para el camino de la Asamblea Eclesial dice la renovación eclesial, esta reforma espiritual, pastoral e institucional en número 68, y eso me queda dando vuelta. Voilà. Algunas pistas para el buen vivir, para que no sea solo un concepto y una realidad hacia la cual camina nuestra iglesia latinoamericana, nuestro país y nuestras comunidades. Y les doy muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Entiendo que toca mi turno, así que hago uso de la palabra. En principio agradezco a las instituciones que me invitaron y que están organizando este encuentro. Últimamente la vida me está acercando mucho a la Universidad Silva Enríquez. Comencé desayunando
con el profesor Sergio Torres, y si sigo así vamos a terminar comiendo el postre nocturno, todo a través de Zoom. Quiero saludar a otros amigos, como Enrique del Percio, rector de la UCI, que lo veo acá presente, a Alfonso Jiménez, que colabora conmigo en el grupo de Claxo, también a Alejandro Negro del Ministerio de Trabajo de Argentina, y todos ellos, los que estoy mencionando, trabajamos juntos en esto de la ecoteología, por eso lo menciono. A mí me gustaría poner en relación estas tres palabras: ecoteología, buen vivir, espiritualidad. Voy a hablar de política, que según el Papa Francisco es la forma más alta de la caridad, que además lo toma de la tradición, de la doctrina social de la Iglesia. Y ecoteología, ¿por qué la necesidad de una ecoteología, según mi modo de verlo? Bueno, Ernest Bloch habló del capitalismo como catástrofe teológica. Describió al capitalismo como una catástrofe teológica. Entonces, si miramos al capitalismo como una catástrofe teológica, quiere decir que la teología tendría una función política para poder revertir esa catástrofe. Lo cual significaría que a esta catástrofe teológica, que es el capitalismo, deberíamos proponer una ecoteología, es decir, otra economía, también teológica, pero que vaya en otra dirección, en la dirección de sostener la vida, y no de aniquilar la vida, tal como denuncia no solo Laudato Si, sino la Agenda 2030 de la ONU, con sus 17 puntos de objetivos de desarrollo sustentable. Digo esto porque no es solo un tema que viene de una prédica religiosa, pero que sí las religiones tienen mucho que ver. Ernest Bloch no era alguien precisamente que venía de las filas confesionales. Sin embargo, es interesante. ¿Por qué recurro a Bloch? Porque estamos acostumbrados a escuchar que la religión no debe mezclarse con la política. Y esa es una impronta liberal, porque justamente la izquierda marxista, que se supone que no acordaría nada con las religiones, por los principios mismos del marxismo, sin embargo, ha dado muchos pensadores muy relevantes para el marxismo que han llevado a reflexionar el rol de la religión en esta batalla contra el capitalismo. Quiere decir que no viene de la izquierda esta separación de religión y política, sino de una derecha liberal. Por ejemplo, lo que hoy se denuncia a través del último libro de Máximo Borghesi como el catocapitalismo, así lo llama, catocapitalismo, encabezado por la escuela de los think tanks norteamericana, con Michael Novak, por ejemplo. Un libro fantástico, no está todavía en español, pero ahí habla de un catolicismo que es funcional a un capitalismo al cual se está acusando de llevar a la vida a su aniquilamiento. Así que hay que poner atención en qué sentido las religiones rescatan. Ahí hay un ejemplo, incluso de mis propias filas del catolicismo, donde hasta se llega a tergiversar ciertos documentos de la doctrina social de la Iglesia para que digan una cosa y no otra. Esto que digo yo es algo que está escrito en muchos papers y artículos y
y bueno, y muy conocido. Pero fíjense, me gustaría rescatar ciertas lecturas políticas latinoamericanas, como la de Mariátegui, que han retomado autores como Gramsci, autores como Weber, como Walter Benjamin, donde justamente muestran que hay una religión, que es el mismo capitalismo, que ya todos los que están en este Zoom deben conocer el término, que se ha convertido en una catástrofe. ¿Y por qué dicen una catástrofe teológica? Bueno, porque hay un culto. Hay un culto de este estilo de vida que ya sabemos que no es sustentable, pero es simplemente un culto, a pesar de que se lo presente como teología. Todos en este Zoom habrán escuchado hablar de la teología de la prosperidad. Pero ese es un falso concepto. Debería llamarse, o deberíamos referirnos a eso como ideología de la prosperidad. ¿Por qué no es una teología? Bueno, porque como ha explicado todos estos autores que mencioné, en el capitalismo hay un fuerte culto, pero no hay ni principios de fe, ni principios sociales. Entonces, frente a esta religión, que nos cuesta tanto a veces poder desenmascarar, porque justamente se presenta como una, como llama el Papa, una falsa mística comunitaria, entonces muchos autores en la actualidad, como han dicho los colegas que me precedieron, hablan de una ecoteología. Ahora, lo curioso es que este capitalismo justamente se contradice, al menos, con la religión cristiana católica, y cristiana en general, porque justamente para el catolicismo, las identidades y toda la realidad se constituyen en las relaciones. Las personas constituyen su identidad en relaciones. Eso ocurre tanto en las personas intratrinitarias y también en la realidad para aquellos que creen que este mundo fue creado a imagen y semejanza de un Dios que es uno y trino. Desde ese principio de fe, desde esa creencia, desde ese principio de fe, el capitalismo como relaciones productivas que deshumanizan y despersonalizan, de suyo se contradice ya con los principios del cristianismo. Entonces hablar de un capitalismo en sí mismo es una contradicción, y en su misma estructura hace que no pueda defender la vida, porque justamente desde la creencia cristiana estaría en contra de las relaciones entre las personas con la naturaleza y para aquellos que creen con Dios, que son constitutivas de las identidades como garantía de la vida, ¿no? Entonces, frente a ese sistema capitalista, que se lo llama capitalista y no se lo puede llamar de otra manera, porque su fin es la producción de capital. Esta palabra parece una mala palabra en ciertos ambientes, pero se llama así, porque el objetivo del capitalismo no es producir bienes y servicios, sino renta. Por eso se llama capitalismo, al margen de cualquier ideología. Frente a eso tenemos dos posiciones. Una posición liberal, que piensa que se lo puede corregir éticamente, y una posición espiritual que piensa que hace falta una conversión para cambiarlo. Es decir, pensar que se lo puede corregir éticamente es abonar a la teoría de la continuidad, del progreso, del derrame económico o del mismo fin de la lucha de clases. Pero si hablamos de conversión, entramos en otro nivel. Se trata de la reversa. Se trata de revertir. Se trata de irrumpir en un sistema de relaciones y volver a otro modo de relaciones. No significa ser premoderno, sino volver a un estilo de vida comunitario. En el caso del cristianismo, como tanto uno puede ver en la patrística, la lucha por la justicia, ¿verdad? Entonces, esa espiritualidad
tiene que ver con una conversión. El Papa Francisco dice, el camino es la conversión. Y yo no tomaría esto a la ligera. Yo no tomaría a la ligera la palabra conversión. Revertir con otros en comunidad de un sistema que realmente no puede constituir relaciones para la vida. Ahora, esa conversión no es una revolución en el sentido de lo que podríamos hablar de los movimientos revolucionarios de los años 70, sino que tiene que ver con una irrupción, con un cambio, con el ya pero todavía no de la teología. Es una irrupción en ese modo de relaciones, donde de manera histórica se iniciarían procesos de transición justa, como hoy lo llama justamente la OIT, iniciar procesos de transición justa. Con esto quiero decir que pensar una ecoteología implica pensar cuál es la raíz humana de la crisis, tal cual lo dice el Papa Francisco en Laudato Si, una crisis ecológica que es al mismo tiempo ambiental y social, a pesar de que se hipervisibilice la crisis ambiental y se invisibilice la crisis social, pero fundamentalmente que la raíz es humana. Y si no podemos detenernos a pensar cuál es esa raíz humana que nos pone en esta situación de catástrofe teológica, como habló Bloch, no vamos a poder revertir ni convertir. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto, según mi modo de ver, con el buen vivir? El Papa Francisco, en la última encíclica, Fratelli Tutti, en el primer renglón, dice, parafraseando a San Francisco de Asís, dice, vengo a proponer una forma de vida con sabor a evangelio. La palabra forma tiene que ver con la política. La política es una forma. Y finalmente toda la realidad es una forma, un modo de relación. Pero esa forma política, ese modo de relación que proponen, en general, todas las religiones verdaderas, que yo llamo religiones verdaderas, aquellas que en su prédica tienen como constitutivo la lucha por la justicia, tal cual lo explica muy bien Juan Carlos Escanone, instituto del que estoy representando. Él dice, la prédica por la justicia es constitutiva, perdón, la lucha contra la justicia es constitutiva de la prédica cristiana. Eso hace que la lucha por la justicia es constitutiva de las religiones verdaderas, no son simplemente un culto, son una teología. Esto implica que hay una fe en un Dios que es creador y que hace esa fe, ese principio de fe, que las personas y la naturaleza sean consideradas en su dignidad, por un lado, y por otro lado, que todos los bienes tienen que ser de acceso común y de manera universal. No es un tema menor la fe en Latinoamérica. No es un tema menor que la gente crea que tiene dignidad y que los bienes son de destino universal. Y esto es muy importante para entender esto de la forma política, porque todos estos autores que mencioné al comienzo hablan, como ha dicho uno de los colegas que me ha precedido, de la autoconciencia. Y ocurre que cuando hay pueblos que tienen fe, la autoconciencia se origina en la fe antes que en un liderazgo ilustrado, partidario, antes que en una inteligencia. Esta conciencia de creer que son hijos de Dios los lleva a defender su dignidad, los lleva a unirse comunitariamente para salvarse. Unirse para salvarse.
Este buen vivir, en términos políticos, significa una comunidad organizada. Esta conversión, esta reversión, esta reversa, tiene que ver con reunirse. La estrategia es la unidad. La unidad no es una consecuencia de una estrategia previa, en sentido de una inteligencia partidaria. La unidad es la estrategia. La decisión de unirse para salvarse es la estrategia. Todo lo demás son movimientos tácticos. Ahora, esto lo ha dicho el Papa en su homilía del año 2020, en Pentecostés, ¿no? Los apóstoles primero se unen y luego aparece el dinamismo del espíritu. Es casi al mismo tiempo, pero este buen vivir tiene que ver con la decisión de unirse. Y esta decisión de unirse tiene que ver con la idea de cuerpo místico. Y acá introduzco el último tema, y es el concepto de carne. El concepto de carne, la carne que refiere al cuerpo y al alma. Salvamos cuerpos. Los cuerpos comen, los cuerpos necesitan vacunas, los cuerpos necesitan servicios de agua potable, de conectividad hoy. Entonces la idea de la carne, de salvar la carne, no puede quedar fuera del concepto de la ecoteología. Perdón, de la ecoteología, es decir, cómo pensar la carne como cuerpo. Y esto lleva a la mística, porque finalmente cuando el Papa habla de la experiencia de salvación comunitaria, la experiencia mística de salvación comunitaria, esta mística tiene que ver con la experiencia de un cuerpo, de la unidad de la comunidad como un cuerpo que siente. El Papa en el segundo discurso a los movimientos populares habla de la pasión convertida en acción comunitaria. Es decir, toda esta pasión, que es memoria de sufrimiento, como diría Metz y Walter Benjamin, esta memoria del sufrimiento, una memoria comunitaria, lleva a tomar la decisión de unirse. Y esta unidad es una unidad mística, es un cuerpo que en memoria, conmemorando, busca la redención, la salvación. ¿Esto puede traducirse en términos políticos? Sí. Si volvemos a la idea de que estamos frente a una catástrofe teológica, ¿por qué es una catástrofe teológica? Porque hay un conflicto en el orden de la relación. Hay un modo de relación que tiende a dividir, no a unir, que tiende a despersonalizar y que no es productiva, que finalmente es improductiva, sobre todo si pensamos en la última etapa del capitalismo como capitalismo financiero, donde los cuerpos desaparecen de la cadena de valor productiva y donde los mismos empresarios están liquidando sus propias empresas y poniendo el esfuerzo de muchas generaciones al servicio de un aparato financiero. Entonces, pensar en un cuerpo místico, pensar una mística, en una espiritualidad, tiene que ver en pensarlo, como han dicho mis colegas, en términos de una experiencia comunitaria. Pero una experiencia comunitaria, como dice el Papa, que sea capaz de convertir esa pasión en acción. Entonces ahí aparece esa forma política de la que él habla. Propongo una forma de vida con sabor a evangelio, es decir, irrumpir esta forma destructiva, extractivista, de descarte, y poder producir otra forma, que es la forma de la unidad, la forma simbólica y no diabólica de la división. Una forma que pueda hacer aparecer a esta comunidad realmente como un cuerpo místico, como un cuerpo que siente, como un cuerpo que tiene emoción. Bueno, esto para abrir un debate
Y acá dejo, y muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Emilce. Te pido excusa porque no alcancé a presentarte, porque algo pasó que no pude enganchar mi micrófono, así que por favor mis excusas. También agradezco a Heriberto, a quien tampoco le alcancé a dar las gracias por la misma razón. Bueno, nos queda un espacio para consultas, para preguntas, para reacciones, ya sea de las personas que están presentes, del público en general, como a lo mejor la conversación que puede suscitarse entre los tres panelistas. Así que dejo abierto ahí el micrófono, no sé quién controla para que... tal vez Estefanía me puede ayudar con las personas que pidan la palabra, yo no los veo a todos, así que ahí le solicito su colaboración. Bueno, mientras vamos esperando que los amigos planteen, yo pido disculpas por estar desde un celular en una situación medio rara. Me vengo de vacunar, estoy ahora en casa de mis padres, no con mi computadora habitual. Pero realmente estaba escuchando con sumo interés incluso algunos puntos, no de discordancia, pero sí de no concordancia entre nuestros tres expositores, y les cuento que desde la Universidad de San Isidro participamos de un colectivo de universidades que es la Red de Universidades por el Cuidado de la Casa Común. Son cerca de 25 universidades de toda América Latina. Y vamos a publicar una colección que se llama Colección de Cuadernos sobre Ecología Integral. Colección que me encantaría, si ustedes están de acuerdo, poder proponerle al consejo editorial de esta publicación que el primer número, porque he visto que todos ustedes ya tienen muy bien trabajado este tema, incluso si no me equivoco, bueno, en el caso de Román, tenías todos tus flyers ahí puestos, en el caso de Heriberto me parece, si no me equivoco, que estaba leyendo, a Emilce conozco bien su capacidad en este sentido, con lo cual, si ustedes me autorizan, yo pediría en el Consejo Editorial si el primer número pudiera ser un número dedicado precisamente al problema de la ecoteología, partiendo de estos tres aportes que me parecen realmente de un enorme interés. No sé, Germán, Heriberto, Emilce, si están de acuerdo en poder contar una posibilidad si ya lo tienen escrito, como me parece que pasaba con Heriberto. La otra posibilidad, si ustedes nos autorizan, es que nosotros los desgrabamos, le reenviamos este material y ustedes entonces después sobre ese material escrito nos envían el capítulo de cada uno, más algún otro más que por supuesto ustedes pueden agregar. Y a Daniel Velázquez le digo, sí, por supuesto que hay preguntas. Yo solamente estaba haciendo esta intervención en buena medida porque me interesaba muchísimo y además para cortar el hielo mientras ustedes van planteando estas exposiciones, que coincido con lo que está diciendo ahí el amigo Daniel Rollero, fueron excelentes las tres, por cierto. Bien, gracias Enrique. No sé si Daniel Velázquez, ¿tienes alguna consulta? Yo tengo una pregunta, no sé, pero muy breve, si pudieran. Rodrigo, por favor. Sí, gracias. Bueno, agradecerles las presentaciones, muy interesantes, realmente. Me quedo con, o sea, me da la impresión de que como hay diferentes escuchas, a propósito de lo que planteaba Román, de esta invitación de escuchar a la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, incorporarlos en una reflexión teológica. Hay distintas escuchas también que se reconocen aquí en esta conversación. Y eso me parece muy interesante. Yo quisiera preguntarles cómo ven ustedes, no sé, el que quisiera responder, ¿no? Esta tensión que puede aparecer en esta invitación o en esta incorporación que hace en la Iglesia discursivamente, entre quedarnos como con una especie de invitación de conversión individual,
que entiendo también va en la línea de lo que Román señalaba con esta iluminación de una espiritualidad ecológica en el cristianismo, con el polo de decir en realidad eso no es suficiente y esto es una cuestión de estructuras. O sea, podemos tener una reconversión de las conciencias, incluso generar cambios de forma de vida individual, pero por ahí no pasa la solución, por ahí no pasa el enfrentar el problema, sino que es una cuestión más bien estructural. Yo creo que las dos cosas están presentes, ¿no? A escuchar a Emilce en una posición más política, a escuchar a Román en una lectura que apunta a la espiritualidad. No sé si se ve esa tensión o es una tensión que yo me inventé en mi cabeza. Esa es la pregunta. Gracias. Un comentario rápido. Yo creo que la tensión es verdadera. Ahora, yo personalmente no estaba enfatizando la dimensión meramente individual. Lo que señalaría, me interesaron mucho las propuestas de Heriberto y de Emilce, y en ese sentido sería interesante seguir hasta la cena y el postre, como dijeron, conversando. Pero lo que me interesa es que mi perspectiva es cómo la dimensión religiosa, y en concreto, por ejemplo, el catolicismo, se puede hacer parte de la conversación global sobre la sustentabilidad y reivindicar el lugar que las perspectivas religiosas tienen también en esa conversación, que no es meramente una conversación científico-técnica, ni solamente jurídico-económica o política, sino también hay una dimensión religiosa. Y las religiones aportan, por una parte, un universo simbólico. Entonces hay justamente ideas, creencias, por ejemplo, el destino universal de los bienes, que pueden incorporarse en la conversación global. Segundo, aportan justamente la capacidad de asociatividad. Entonces, que ya Emil se insistió bastante en esto de la comunidad, entonces aportan eso, que nos agrupamos en torno a ciertas miradas, creencias, valores, prácticas concretas que eventualmente pueden ir en la línea de la sustentabilidad. Y en tercer lugar, también pueden ejercer una incidencia pública, política en cuanto a institución. Y un buen ejemplo de eso es la publicación de Laudato Si, que irrumpe en el año en que se estaban definiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y también el Acuerdo de París. Entonces, yo creo que esa dimensión política estructural es muy importante y esa transformación debiera también, a esa transformación debería incorporarse la perspectiva religiosa. Ahora, mi segundo punto es que para hacer eso, creo yo, no basta con un ejercicio de insistencia o como de recuerdo de que el cristianismo tiene elementos que aportar, sino que también hay que ejercer una revisión de ciertas cosas que efectivamente son problemáticas en el cristianismo, de cara a la sustentabilidad. Entonces, creo que hay que hacer las dos cosas. No solamente la crítica cultural, que por ejemplo Laudato Si desarrolla con mucha fuerza, sino que también la revisión ecológica del cristianismo, que está mucho menos desarrollada o explicitada en los círculos, como digamos así, jerárquicos. Entonces, creo que sería una falsa pista creer que con un ejercicio como de chasquido así de los dedos, mágicamente el cristianismo se transformó ahora en la religión más sustentable y ecológica, sin hacer un proceso de revisión de cómo también hemos sido parte de las prácticas poco sustentables y eventualmente, ahí ya sería otra, eventualmente hemos sido parte también de la generación, por ejemplo, del capitalismo. Gracias, Román. Y yo sí puedo agregar algo. Y a lo que decía Rodrigo, yo creo que nosotros funcionamos con otra lógica. Entonces, también el documento del Papa está escrito con otra lógica, que no es la lógica de los pueblos originarios. Entonces, es difícil reflexionar y trabajar porque tú, Rodrigo, hablabas del yo, pero no creo que los pueblos originarios se conciban como yo, ¿no? El yo es muy importante, hay algo como comunitario. Entonces, bueno, no es el momento, pero en muchas culturas, yo comunitario, si quiere, se puede decir así, o un yo que yo desaparece, esconde una lógica completamente, una manera completamente diferente. Y si uno entra en eso, uno puede comprender el conflicto mapuche que tenemos aquí en Chile, una parte del conflicto mapuche. ¿Por qué no entran en política? ¿Por qué rechazan el diálogo político? No digo que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero entender esa lógica, cuando uno entra en esa lógica, al menos de ese grupo político o incluso violento, uno no es que esté de acuerdo, pero entiende por qué en esa lógica no se puede dialogar no con las personas, sino con lo que representa este sistema político que tenemos en Chile.
Y el cambio que ha sucedido ahora con estas elecciones marca que la gente espera algo que cambie. Entonces yo creo que es, bueno, un elemento importante esto. Y después otro elemento importante es, por supuesto, que hay que hacer cambios importantes, pero yo tengo la impresión, y el Papa me parece que lo dice, no me recuerdo dónde, que esto se va a ganar también en 1 a 1. ¿Qué quiero decir? Que nosotros tenemos este rol de reflexionarlo y colocarle nombre, pero colocar nombre a lo que existe. No inventar cosas, sino nombrar lo que ya existe, ordenarlo sistemáticamente, ese es nuestro rol, nuestro deber, nuestra responsabilidad, pero partir de lo que está pasando en la gente. Y este es un trabajo de mucho terreno, un trabajo que no pasa solamente por los libros, sino de escuchar. Yo para preparar esta conferencia, yo encontré gente de cultura, hablé con ellos, les pedí a ellos antes de preparar esto que me explicaran, que me dieran más ejemplos, que yo no entendía bien cómo era esto. No es que solamente de libros y citar libros, es que es un encuentro con personas para escucharlas, tratar de interpretar lo que están diciendo, cuestionarse el modelo que yo tengo, la lógica que yo tengo. Gracias, Heriberto. En el chat hay una pregunta de Enrique Lombardo a todos, pero en especial a Emilce, como Argentina, dice él. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo construir una política sana, respetuosa y del buen vivir cuando constantemente se está descalificando no solo a los políticos, sino como si estos estuvieran en una isla, o surgieran de una isla, sino fundamentalmente las ideas políticas que no se comparten, y en sectores católicos estos están exacerbados por los mismos creyentes, donde se habla y piensa desde un plano de superioridad ética y moral? Emilce. Muy buena pregunta. Justamente cuando me presentaron no mencionaron la universidad en la que trabajo como profesora concursada, que es la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Es una universidad nacional que está en la periferia de Buenos Aires, donde tenemos como estudiantes a gente que habita los barrios, las villas, las periferias existenciales, como dice el Papa. Esa gente está muy mal. Esa gente camina entre la basura, como un cuadro de Berni, donde el personaje se llama Juanito Laguna y camina entre basurales. Esa gente no puede contemplar la belleza de la naturaleza porque no la ve, porque vive entre la basura, como bien describe el Papa Francisco. Y esa gente es la primera perjudicada en las catástrofes naturales, ¿verdad? Un huracán mucho mayor que el de Haití, en Estados Unidos volteó 3 semáforos. En Haití, con menos densidad, dejó por 100 años una población devastada. ¿Qué quiero decir con esto? Toda esa gente que experimenta en la carne los resultados de este sistema que mata, vota candidatos políticos que reproducen el sistema. Entonces, hablar de conversión espiritual, de conversión cultural, es mucho más que sentarse a contemplar la naturaleza, porque hay gente que no la ve, no la tiene, nunca la vieron sus ojos, nunca, pero mira la televisión. Lo que en Fratelli Tutti es el capítulo 1, que se llama Sombras. Nos proyectan sombras, como en la alegoría de la caverna de Platón, y creemos que eso es la realidad, y votamos. Entonces, ¿cómo cambiar el mundo? Bueno, los mismos pobres, los mismos que viven en ese desastre ecológico, confían en quienes van a continuar con eso. La política es confianza y representación. Eso es la política, confianza y representación. Ahora, si hay política que es corrupta, entonces no es política, es administración.
Me gustan mucho los americanos, que hablan de la administración Bush, la administración Obama. Política es otra cosa. Y si tenemos corrupción, entonces eso no es política, es corrupción, es administración. ¿Cómo reivindicar la política? Bueno, por eso al comienzo dije, cuidado, porque el discurso de que la religión no se puede mezclar con la política es un discurso que viene del liberalismo, no de la izquierda marxista. Digo esto porque es el gran fantasma de Latinoamérica. Cada vez que nuestros pobres quieren hablar de política para restablecer las relaciones, se los acusa de ser comunistas. Me causa gracia, porque hasta el día de hoy escucho esas cosas y ya no existe más el comunismo. Bueno, en mi país no se querían dar la vacuna rusa porque creía que los iba a hacer bolcheviques, imagínense. Y estoy hablando de gente ilustrada estoy hablando. Porque la gente pobre agradecía al Estado que los vacunó. Entonces, esa es la situación. ¿Empezamos por arriba o empezamos por abajo? El Papa dice empezamos por el subsuelo del planeta. En el subsuelo del planeta, siempre y cuando el subsuelo del planeta sea capaz de convertir la pasión en acción comunitaria, es decir, en política. Esa pasión que llevaba a romper telares, como explica muy bien E.P. Thompson, en su libro de los años 70, cuando describe la formación del movimiento obrero en Inglaterra, dice, al comienzo de la Revolución Industrial, los trabajadores rompían telares, porque pensaban que el telar les sacaba el trabajo. Hoy en día la gente cree que los robots les sacan el trabajo. Hoy en día la gente en Latinoamérica cree que está sin trabajo, 46% de desempleo estructural por el COVID. Y además nosotros lo repetimos en cada Zoom. El desempleo no es causa del COVID, es anterior, es anterior. La política se puede, es movimiento, dice el Papa, es un movimiento, al menos en nuestra región. ¿Es mala la política partidaria? De ninguna manera, pero para que haya política partidaria hay que tener las condiciones de desarrollo industrial avanzado que tiene Europa, donde los partidos realmente representan a todos los sectores sociales, a todos los sectores de las relaciones productivas. Pero en Latinoamérica, que no estamos en esas condiciones económicas e industriales avanzadas, los partidos solo representan a aquellos que quedaron incluidos. Y el 46% de descartados, excluidos estructuralmente, no son representados por ningún partido. Entonces ahí es donde se forman los movimientos, porque cambia el concepto de política como representación a política como presencia. Los movimientos son cuerpo presente, son el cuerpo presente en la calle. Y cuando apoyan un partido, un movimiento político, un candidato, ellos consideran que quien está en el gobierno es uno de ellos. Es distinto al concepto de representación. Es uno de los nuestros sentado en la casa de gobierno, en el ejecutivo, en el legislativo. Entonces, es muy complejo hablar de cuál es la mejor política, como dijo recién mi compañero, a veces teniendo categorías del siglo XX, porque esas categorías, esas formas políticas del siglo XX, tenían sentido en un modelo productivo que funcionaba, y que incluso llegó a pleno empleo, entonces se podía hablar de condiciones de trabajo decente, que era mejorar las condiciones del empleo. Pero cuando hoy estamos en el desempleo estructural, hay que hablar de trabajo digno, porque es previo a eso. Entonces, fíjense cómo cambió todo, que casi todos esos libros que leíamos y las matrices que formamos en el siglo XX ya no tienen sentido. Entonces pensar una ecoteología es algo complejo, pero no difícil, porque la teología puede aportar justamente valores que tienen que ver con las relaciones y sobre todo con las relaciones amorosas. Relaciones fraternales son relaciones amorosas. Así es como yo lo veo, ¿no? Pero bueno, es simplemente mi opinión. Okay. Bien, el tiempo nos avanza y nos apremia también. Muchas gracias, Emilce, muchas gracias, Román, muchas gracias, Heriberto, por sus ponencias. A varios nos quedamos con preguntas, pero también con muchas reflexiones, con interpelaciones. Quisiera, por último, para ir cerrando la jornada, ofrecerle la palabra a Rodrigo Núñez, nuestro director de formación identitaria,
que haga el cierre y para que nos cuente, nos invite a la próxima sesión. Rodrigo, por favor. Muchas gracias. Bueno, Lorena quedó con la mano levantada. Si ella quería hacer una pregunta, no, o lo puedes anotar en el chat. Yo quisiera agradecer las presentaciones, las intervenciones, y quisiera invitarlos a la tercera sesión, que será el tercer jueves del próximo mes, donde vamos a abordar una temática de formación ciudadana, ética y política. Entonces quedan muy cordialmente invitados. Tendremos colegas de la universidad y también colega de la Universidad Católica de Bolivia, Ramiro Lobatón, que nos va a hacer una presentación. Así que les agradezco y los dejo muy cordialmente invitados entonces para nuestra tercera sesión. Muchas gracias. Bien, muchas gracias nuevamente. Les deseo una buena tarde, una buena jornada. Pásenlo bien y cuídense mucho. Adiós.